Presentación gráfica de datos. Docente David Velasco Sánchez. Temario. Existen diferentes formas de representación de una información y uno de los objetivos de la estadística es comunicar los resultados de una investigación de manera clara y concisa. Es por ello que se da la representación gráfica de estos resultados y pueden ser de diferentes maneras, como son un histograma o gráfica de barras, un polígono de frecuencia, una ojiva o una gráfica circular o de pastel. El histograma o gráfica de barras. Un histograma es una gráfica de barras sin espacios de separación entre barra y barra. Entre las mismas de este eje, en el eje de las abscisas se colocan los límites real inferior y real superior, o sea, los límites reales de clase de cada categoría. Y en el eje de las ordenadas se coloca a la frecuencia o frecuencia relativa. Los histogramas son de utilidad para darnos una idea general de la distribución de una población o muestra. Si se utiliza la frecuencia es más sencillo ya que son valores completamente enteros. Se deben tomar el valor máximo para poder identificar la altura máxima que podrían tener las barras. Y también en ocasiones se toma la altura mínima para hacer una mejor distribución de la gráfica. El trabajar con frecuencia relativa implica el uso de porcentajes o de números decimales, y en muchos casos la forma de los histogramas es similar tanto para la frecuencia como la frecuencia relativa, ya que lo único que varía sería los valores del eje Y o de las ordenadas. Más adelante lo podremos observar. Veamos este ejemplo. A la salida del cine se pregunta la edad a las personas que presentaron una función, con lo cual se observa la siguiente distribución de frecuencia. Esta frecuencia ya la habíamos hecho, tiene el límite real inferior, límite real superior, los intervalos, la marca de clase, la frecuencia y la frecuencia relativa. Un total de 150 alumnos fueron los que se encuestaron. Y aquí tenemos nuestro histograma. Recordemos que el límite real inferior era 9.5 a 14.5 y la altura vendría siendo igual a 26. De 14.5 a 19.5 y su altura se vendría siendo 46. La siguiente, 19.5, 24.5 con una frecuencia de 36 es que sería la altura. Y así sucesivamente veríamos nuestras 8 categorías. 8 categorías que representan las 8 barras que tenemos en nuestra gráfica. Podemos comparar que podemos hacer una de frecuencia y otra de frecuencia relativa, pero las dos serían igual. Veamos esta distribución de 100 estudiantes. Esta distribución de 100 estudiantes tiene 5 categorías y un total de 100 estudiantes. La ventaja de que al manejar al 100, sus frecuencias relativas casi son similares en forma decimal, más que en lugar de ser 5 va a ser 0.05, 0.18 o 42, o si se maneja en por ciento sería el 5%. En estos datos, cuando el total de alumnos es el mismo que el 100%, nos va a dar casi por lo regular el mismo resultado. Veamos el comparativo. Aquí tenemos el de frecuencia de 59.5 a 62.5, de 62.5 a 65.5, de 65 a 68.5 y sus frecuencias. La primera era de 5, la segunda era 18, 41, 28 y aproximadamente 8. Si lo vemos, el de frecuencia relativa, en lugar de ser 5 va a ser 0.05. En lugar de ser 18 sería 0.18. Pero si observamos las dos, serían completamente iguales. Las dos gráficas son iguales, solo que una está en frecuencia y la otra está en frecuencia relativa. Se puede ver en las ordenadas donde se altera. Una dice cantidad de alumnos y la otra dice porcentaje de alumnos. Polígonos de frecuencia. El polígono de frecuencia se toma la marca de clase en el eje de las abscisas
y en el eje de las ordenadas se toma la frecuencia o frecuencia relativa. En este caso tomaremos la frecuencia. Y se hacen los puntos y estos puntos se unen mediante pequeños segmentos. Es recomendable tomar una marca de clase anterior a la primera y una marca de clase posterior a la última. Y estas tendrán una frecuencia igual a 0. Si ya se tiene el histograma, no hay tanto problema. Se une la parte media de la altura de cada barra y se forma lo que vendría siendo el polígono de frecuencia. Veamos el ejemplo. Habíamos hecho este, que era 26, 46, 36, 19, 15, 5, 2 y 1, sus frecuencias. Entonces tomamos la primera, sería 7. ¿Por qué 7? Porque el tamaño de la clase es de 5. 9.5 menos 14.5 menos 9.5 es igual a 5. Quiere decir que al 2 se le restamos 5 y sería 7. Empieza en 7 con 0, 12 con 26, 17 con 46, 22 con 36, 27 con 19, 32 con 15, 37 con 5, 42 con 2 y 47 con 1. Finalmente, para que terminemos, le sumamos 5, sería 52 con 0. Y tenemos que empieza en 0 y termina en 0. Nuestro polígono de frecuencia. Ojiva. La ojiva es similar al polígono de frecuencia, solo que en lugar de usar las marcas de clase se utilizan los límites real inferior y el real superior de cada categoría. Continuamos y lo que hacemos es unir mediante pequeños segmentos. Es decir, que el primer límite real inferior de la primera categoría sería 0 y el primer límite real superior sería con la frecuencia relativa de cada categoría. La segunda diferencia es el uso de la frecuencia acumulada o frecuencia relativa. Acumulada quiere decir que la altura va a estar dada por la frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Es decir, que si utilizamos la frecuencia relativa acumulada, terminaría en 100. Y si utilizamos la frecuencia, terminaría en el número de personas encuestadas. En la altura del límite inferior de la categoría inicial sería igual a 0. Y el último límite real superior sería igual a 100. Si te utilizan las frecuencias relativas, es decir, que dijimos que sería el 100% el total. Veamos esta con la ojiva porcentual. Son 5, 23, 75, 92 y 100. Empezamos con la primera, sería 59.5 con 0, 62.5 con 5, 68.5 con 23, 71.5 con 65, 74.5 con el 100, 71.5 con el 92. Veamos que empecemos en 0 y toda ojiva porcentual llega siempre al 100%. Gráfica circular o de pastel. Es una forma alternativa de gráfica de barras. En su construcción se utiliza una circunferencia dividida en sectores que van a estar dados por los ángulos de cada número de datos. Es conveniente usar la frecuencia relativa acumulada en decimales para facilitar su trazo. Solo se multiplica la frecuencia relativa en decimal por 360 para encontrar el valor de cada ángulo o de cada sector. Cada sector representa una clase. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos, y lo único que hicimos es la frecuencia relativa era 0.05, lo multiplicamos por 360, me da 18 grados. La segunda sería 0.18 por 360, 64.8. En este caso utilizaremos 65. 0.42 por 360, 151.251. 0.27 por 360, 97.2. 0.8 por 360 sería 20.8. La gráfica circular también la podemos quedar de la siguiente manera.
Aquí tenemos la altura de cada alumno. El primero era 5%, 18%, 42%, 27%, 8%. Quiere decir que aquí los colores los pusimos a un costado y podemos identificar cada color con la categoría de cada uno de ellos. Frecuentemente existen muchos programas que se pueden utilizar para hacer gráficas y uno de ellos es el Excel. Algunas gráficas las podemos haber hecho en Excel, pero para poderlo entender y explicar, algunas las hicimos a mano. Otra forma de representar la gráfica circular es en cada segmento poner de qué se trata cada categoría. 60 a 62 tiene un 5%, 62 a 68 tiene 18%, 66 a 68 42%, 68 a 71 27, 72 a 74 8%. Y estas son las gráficas que vamos a estar realizando durante todo el programa de probabilidad estadística.